Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Miss. Miss, Buenas tardes, hola, buenas tardes. A ver, chicos, hoy empezamos con lo que es el proceso de una nueva asignatura, nuevos aprendizajes con referente a lo que es estudios sociales. Para llevar esta materia van a tener que seguir los siguientes pasos. Cuando se les envía trabajos a realizar en casa, o si puede haber trabajos que realicen en clase. Por favor, los trabajos al enviarlo deben de tener el tema. Cada actividad, cada tarea, deben de colocarle el tema que vieron ese día, a qué se refiere lo que es la actividad y la tarea. Tanto sus trabajos deben de estar de una manera ordenada, con una letra que se pueda entender, por favor. Si es posible, por favor, realizar en un cuaderno o carpeta, como ustedes gusten, vayan a realizar, vayan a tener todo el proceso de lo que es estudios sociales, tener ordenadamente. ¿Tienen alguna pregunta antes de iniciar lo que es el tema de hoy? Por favor, me indican. No, Miss. ¿Todo está claro? sí, Miss. Ya, también ustedes ya saben que cuando van a subir trabajos atrasados, tienen que literalmente colocar un comentario del por qué sus trabajos están atrasados, ya que por ese medio de justificativo se podrá calificar sus trabajos por 10. Si no hay un justificativo, sus trabajos serán calificados por 8. Eso ustedes ya lo saben de la anterior clase. Bien, hoy empezamos con lo que es el primer tema, a lo que se refiere la asignatura de estudios sociales. Tenemos como tema América Latina y el sistema mundial. ¿Tienen algún conocimiento con lo que es referente de América Latina y el sistema mundial? ¿No? No, Bien, Miss. explico. Lo que es referente a lo que es América Latina es una disponibilidad de lo que tiene su referencia mundial, lo que es en el aspecto del agua, la tierra fértil, la biodiversidad y recursos energéticos naturales. Dentro de ellos son recursos favorables para la agricultura que pertenecen a lo que es una América Latina. Dentro de ellos también nos preguntamos las siguientes preguntas que constan en el libro. ¿Cómo se inició el nuevo siglo en medio de conflictos y nuevas realidades? Esto se inició a inicios del siglo XX, donde se desarrolló una gran industria, tanto de sociedades como de desigualdades. Es decir, se expandió lo que son sus grandes potencias, tanto de lo que es del colonialismo e imperialismo, ¿no verdad? La otra pregunta tenemos aquí, ¿cómo fue el conflicto que comprometió a casi todo el mundo? Esta Primera Guerra Mundial que comprometió a todo el mundo y sus consecuencias son los conflictos que se agudizan, tanto lo que es la paz armada, la cuestión de los Balcanes, esta guía de conflictos, ya que esta guerra es una guerra que puede ser también llamada como guerra sangrienta por este tipo de guerra que hubo, ¿verdad? En América Latina. También tenemos la otra pregunta, ¿cuál fue la situación mundial después de la gran guerra que hubo? Después de esta gran guerra que hubo, la conferencia en sí, después de esta guerra, viene lo que es la paz mundial, ¿verdad? Es una sociedad donde naciones y revoluciones, tanto de lo que es Rusia, los nacimientos de los avances del sindicalismo, fue un crecimiento mundial de lo que es el socialismo. Para esto también tenemos la otra pregunta, ¿qué pasó entre los 20 y los 40 en Europa y América Latina? En el mundo entre guerras fueron naciones y colonias, fue el ascenso también de los norteamericanos y la crisis también que hubo, donde triunfó el fascismo, lo que respecta en lo que es Alemania, y su racismo en conflictos crecientes. Dentro de estas otras preguntas también tenemos cómo se desató una nueva guerra de alcance mundial y cómo se desarrolló. Ariana, por favor, lea la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Antecedentes se inicia la guerra, un conflicto mundial. Los frentes de guerra, últimos días de la guerra, un mundo destruido, la bomba atómica,
situación de posguerra, Latinoamérica y la guerra, Organización de las Naciones Unidas. Gracias, Ariana. Esto lo que es América Latina ofreció al mundo europeo una variedad también dentro de esta guerra, una variedad de productos. Entonces quiere decir que fueron recibidos especies inexistentes como para un nuevo mundo después de esta guerra, ¿verdad? También tenemos la otra pregunta, que es lo que es qué pasó en Latinoamérica desde 1900 hasta los años 50. María José, por favor, lea. ¿Qué pasó en Latinoamérica desde 1900 hasta los años 50? América Latina hasta los años 50 del siglo pasado, inicios del siglo, la Revolución Mexicana, industrialización, socialismo latinoamericano, Ecuador, fundador de la ONU, el populismo. Gracias, María José. En lo que se refiere a esta pregunta es que en este periodo la sociedad Latinoamérica experimentó una profunda transformación en lo que respecta a lo que es el modernismo, es decir, en la estructura social. En algunos de estos acontecimientos fueron el crecimiento demográfico, de la reducción de la mortalidad, es decir, del analfabetismo, se redució ya un poco más de eso, también hubo un mayor crecimiento urbano y el desarrollo de organizaciones sociales. A inicios del siglo XX, vamos a ver qué pasó a lo que es a inicios del siglo XX, cómo se desarrolló, en sí se desarrolló de la gran industria. Madeline, por favor, lea. El El desarrollo de siglo, la gran industria. el siglo, ¿cómo se le dice a ese siglo? El siglo XX, El siglo 2020, no, 20, en el siglo XX. 20. El siglo XX se caracterizó por la consol- se caracterizó por la consolidación de los avances científicos en el crecimiento y desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países Europa Occidental y posteriormente a Estados Unidos. Siga acá arriba. Con el desarrollo, Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercaderías. siga. En en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a las producciones de la gran escala, se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y carbón. Las industrias siderúrgicas y químicas llegaron a ser las más importantes de Europa, con la que con la expansión económica. Crecieron también las in- instituciones dedicadas al comercio y el capital financiero, financiero, es decir, los grandes bancos. Gracias, Madeline. Ariana, por favor, siga. La gran industria, La gran industria que creció a fines del siglo XXI, ¿no? siga. Transformó la forma de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Con la gran industria se desarrollaron los grupos sociales fundamentales, la burguesía y el proletariado. La principal potencia en Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crearon grandes sistemas bancarios como Alemania y Francia. Muy bien, gracias, Ariana. Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por industria?
¿Qué se les viene a la cabeza cuando les menciono la palabra industria? Industria, a mí me parece que es algo como del comercio, tiene que ver también. Ya, gracias, Ariana. ¿Quién más? Algo como grande fábrica, que produce varias cosas. Ya, gracias, Matías. María José. como fábricas mismas. Ya, fábricas. Fernanda. Recuerden que tomen en cuenta lo que es participación o actuación en clase. ¿En qué les ayuda? En que pueden tener algún trabajo incorrecto, o sea, no del todo, pero les puedo ayudar en algo. De trabajo, Miss. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le menciono la palabra industria? De trabajo que las personas trabajan en cosas. Ya. Madeline. Madeline. Bien, con lo que respecta a lo que es el desarrollo de lo que es la industria, esta forma y adopta cada proceso de trabajo que se tiene en cada etapa, es decir, tanto de mayor desarrollo como etapas de menor desarrollo. Es decir, son relaciones capitalistas. Esto se refiere a lo que es una industria, donde se puede generalizar el uso tanto de maquinarias para poder realizar el proceso de esta industria. Tenemos lo que son sociedades de desigualdad. Matías, por favor, puede leer lo que es sociedades de desigualdad. Ya, a ver, la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio. El proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario. Se le llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patronos el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Leo lo demás abajo. Sí, siga, siga. Ya. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores y medios urbanos dedicados a la artesanía especializada y el mediano y el pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se los llama clase media. Los cambios en la producción y la migración del campo ay, disculpe, a las ciudades llevaron a la disminución de trabajos agrícolas. Por ejemplo, puede bajar. Ok. ¿Tengo que leer todo eso? Esas, Ok, ok. Allá. A estas desigualdades eran producto del predominio del sistema capitalista en Europa y el mundo. El capitalismo es la concentración del capital en pocas manos y el predominio capital sobre el trabajo. gracias, Matías. En sí, lo que se refiere a lo que es las sociedades de desigualdad, en lo que respecta, como mencionó este Matías, la burguesía, quiere decir que en la Edad Media, es decir, esta clase social formada especialmente por comerciantes y artesanos libres y personas que no estaban sometidas a los señores feudales, es decir, que no estaban sometidas a órdenes, sino que literalmente realizaban su propia producción en sí. Aquí podemos observar lo que es un mapa, lo que es el mundo imperial en 1900. Ustedes pueden observar cómo está identificado, estructurado lo que es este mapa, ¿verdad? Tenemos también lo que es expansión de las grandes potencias. Por favor, María José, lea. Con la tecnología y la acumulación de capital alcanzada, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación, en la mayoría de los casos por la fuerza de territorios ricos en minerales y otras materias primas, especialmente en África y Asia. Los países
colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían. Ahí leo, Sí, siga. ¿Del principio o de la Aquí, industrialización? aquí. Ya. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clase entre burguesía y proletariado eran cada vez más pronunciadas. La clase obrera recibía salarios mínimos. Los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros a inicios del siglo XIX, creo que es en el 20, 19, no Siglo sé. XX. Bien, pueden observar aquí hay un gráfico de lo que eran los años atrás, ¿verdad? A principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivía de la producción agraria. Es decir, que no todos lo que es los habitantes de lo que es Inglaterra vivían solamente de producción agraria. Por favor, Fernanda, lea. La política La política expansionista de la potencia europea se ajustó en la década de 1800, conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas con la colonización de grandes extensiones de África y Asia y Oceanía. Pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre potencias. Gracias, Fernanda. En sí, ¿cómo se formaron estas grandes potencias? En sí, estas potencias mundiales se originan en aquel conjunto de estados, es decir, desde más alto grado de desarrollo relativo que integran a cada área del capitalismo central, es decir, el desarrollo por haber logrado desarrollar diversas capacidades materiales, es decir, tanto lo que es fuerzas económicas, fuerza comercial y poder en sí la población extenderse a lo que es un territorio más expandible. Madeline, por favor, lea lo que es la rebelión de los Boxers. ¿Cómo se originó esta rebelión? La rebelión de los Boxers fue expresión de contención chino frente a las injerencias económicas y políticas de las potencias europeas. Los boxeadores Pulji y constituían una sociedad secreta en ciertos grados políticos, cuyos integrantes practicaban artes marciales. Su objetivo era expulsar a los extranjeros de China. La revuelta se produjo en 1900, pero fue detenida por la acción militar, combinando de diversas potencias: Inglaterra, Francia, Japón, Rusia, Alemania y Estados Unidos. La derrota puso tela de juicio el papel ejercido por la dinastía mucho y precipitó su caída en 1990. 1900. 1911. Gracias, Madeline. En esta imagen aquí, ¿qué observan ustedes en esta imagen? Oficiales rusos, dicen. Oficiales rusos, dicen. Ya. Si se dan Oficial. cuenta cómo antes vestían los que son los oficiales o las rebeliones, que ahora hoy en día, ¿cómo llamamos en sí en lo que respecta a Ecuador? ¿Cómo se llamarían estas rebeliones? en tiempos atrás, en lo que respecta a lo que es Rusia, Inglaterra, Francia,
vestían de esa manera los que son vestían los de rebelión, ¿verdad? Los que ayudaban y facilitaban a lo que es cuando había guerras. Hoy en día, ¿cómo llamamos a esos rebeliones? Pongámosle así, en la actualidad, ¿cómo llamamos a lo que es un conjunto de rebeliones? Ya les di una pista, son los que nos ayudan, nos protegen, Militares, pueden estar, sí, militares, ¿quién más? Marina. La Marina también, muy bien, La policía, Miss. también, muy bien. En sí, lo que respecto, ¿qué les indico? Les estoy basando lo que es la historia a lo que es la actualidad. ¿Cómo ustedes pueden identificar lo que son rebeliones en sí? Tenemos lo que son colonialismo e imperialismo. María José, por favor, lea. La, la apropiación del conocimiento de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre los países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, además de autoridades y otros controles. Crecieron así los modernos imperios coloniales. Sigo leyendo. Siga. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso y la civilización en ese sentido de superioridad. Se expresaba de maneras diversas. La discriminación racial fue un arma del colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas y formas de vida distintas. Al imponer sus costumbres, lengua y región, el colonialismo provocó pérdidas de identidad en la gente de las colonias y una dependencia más sutil, pero fuerte, de las metrópolis. Metrópolis. María José, por favor, bajar el volumen de su televisor. Les recuerdo que cuando ustedes estén en clase, tienen que estar en un lugar donde puedan tanto prestar atención como poder ustedes también usar su micrófono en actuación en clase. En sí, con lo que respecta a lo que es el colonialismo, implica que una nación tome el control total sobre otra. Es decir, este control es tanto político como militar, además es formal, lo que es directo y absoluto. En cambio, a lo que respecta a lo que es imperialismo, se refiere al control económico y político ejercido por una nación sobre otra, ya sea formal o informalmente. Esto es con lo que respecta al tema de hoy. ¿Cuál fue el tema que vimos el día de hoy? De América y la industria, Miss. América Ya, El Latina. inicio del siglo XX, el inicio del siglo XX, algo así era ya, el nombre de muy la página. bien. Siga. ¿Qué temas nomás vimos? De los oficiales que usamos informes. Ya, Colonialismo e imperialismo. ya, muy bien. El desarrollo de la gran industria, Muy bien, Matías. Muy bien, chicos. las sociedades de desigualdad también. Muy bien, chicos. ¿Qué les Y la pareció Primera la Guerra clase y de Segunda hoy? Guerra. ¿Qué aprendieron el día de hoy con lo que respecta al tema de hoy principal en sí, que fue lo que es América? ¿Cómo fue el tema? Fue como algo de la antigüedad, parece. América Latina y el sistema mundial. Cómo se inició, cuáles fueron sus guerras, cuáles fueron su industria, sus inicios, su desarrollo, su sociedad, en lo que respecta a lo que es también la expansión de grandes potencias, sus rebeliones, cómo eran antes, y el colonialismo y el imperialismo. ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? Bien, Miss, muy interesante. Ya, muy bien.
La actividad que van a realizar ustedes en casa, ¿qué es lo que van a realizar? Escuchen y presten atención que nomás es la actividad. La actividad es la siguiente. Contesta, facilitaron o complicaron las locomotoras y las industrias de los inicios 20 y la vida de los seres humanos. Ustedes van a contestar. La otra dice completa. En tu cuaderno elabora los siguientes esquemas. Las consecuencias de las grandes industrias con lo que respecta a lo que es su economía, sus sociales y sus políticas. También van a responder lo que es secuencia de la expansión de las grandes potencias, cómo fue el orden de sus grandes potencias a realizar. También van a realizar, compara, relaciona el mundo del ayer y de hoy con las clases sociales del inicio del siglo XX y las actuales. Por eso yo les hacía una diferencia, cómo eran cómo les indiqué, cómo lo llamábamos antes, en sí se los llama en lo que son, en Australia, son otros nombres, ¿verdad? Pero aquí lo llamamos, ¿cómo llamábamos? Antes me dijeron, ya se olvidaron. O sea, lo de la burguesía. Ok. ¿Sí? ¿Cómo lo llamaba a los que nos defendían? Los Los militares, civiles. las policías. Policías, Ya, muy bien. marinos. Por eso les hago un ejemplo. Les hago un ejemplo cómo era antes y cómo es el ahora, en la actualidad. En lo que respecta a Ecuador, no estoy hablando de otro país, estoy hablando en lo que respecta a Ecuador para que ustedes tengan una diferencia y sepan de lo que estamos hablando el día de hoy. Ya. Está ahí, van a responder lo que es la actividad. Lo que es hasta compara, relaciona del antes y el ahora. ¿Cuál es la diferencia del antes y el ahora? Hasta ahí es la actividad. Esto de aquí no van a realizar, solamente van a realizar hasta clase media. ¿Sí? ¿Hasta dónde van a realizar la actividad? Hasta clase Clase media. media. Ya. Esto de interdisciplinariedad, esto no van a realizar esto, solamente es de aquí hasta acá. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. Ahora, con lo que respecta a la tarea, también solamente van a realizar lo siguiente. Van a elaborar un collage que explique las características del mundo a inicios del siglo XX. Sí saben realizar un collage, ¿verdad? ¿Qué es un collage? O sea, poner varias fotos. O sea, como juntas, algo así. Ya, ¿qué más? Es como doblar una hoja y ahí poner información. Doblar una hoja, ¿cómo, Ariana? Es como, o no sé si será eso. Un folleto. Pone varias figuras, Ya, les hago uno más fácil, un organizador gráfico. Ahí, ¿sí dan? Ahí sí, mis. Ya, Sí. es más parecido. Un organizador gráfico donde van a ir explicando los inicios del siglo XX. Cada gráfico debe de tener, ahí tienen que utilizar los puntos que están aquí. Cada gráfico debe de tener un número de lo que le indique. Por ejemplo, un orden. Eso es lo que le indica un número, un orden. En el reverso del collage, si ustedes lo van a realizar, lo pueden realizar como un organizador gráfico, como ustedes gusten, pero cumplen lo que dice ahí. ¿Ya? ¿Sí? En el reverso del collage dice, escribo la leyenda que interpreta los gráficos y recortes utilizados y una explicación del porqué de ellos. En sí pueden colocar la imagen y atrás de la imagen pueden escribir. No hay problema, pero en la foto verán que tienen que verse lo que es tanto la foto como lo que ustedes van a explicar de la foto. Deben de tomar en cuenta lo siguiente, los adelantos, las desigualdades sociales, expansionismo, lo que es la rebelión de los boxers, eso también ya vimos. Ahora, esta es la otra tarea, comparen, observen las siguientes imágenes y recuerden las diferencias entre el colonialismo y el imperialismo. Van a elaborar un cuadro similar y complétenlo. En lo que refiere a lo que es económico, lo colonialismo y lo político. Asimismo, imperialismo, van a poner lo que es económico y político. Hasta aquí nomás la tarea. Esto que está acá, autoevaluación, no solamente hasta el cuadro.
les estoy explicando. Si ustedes gustan, ustedes pueden colocar otras imágenes, no hay problema. O si no, imprimen la misma imagen y realizan la tarea. Si tienen alguna duda, por favor, Usted dijo que mejor es en cuaderno. sí. Porque el collage no lo van a realizar aquí mismo en el material de la clase. Por eso les indico, háganlo más fácil con un organizador gráfico, que es lo que van a hacer. Van a pegar la figura y más abajito van a escribir lo que respecta a la figura, para que a ustedes se les haga más fácil, ya. No hagan el collage, hagan un organizador gráfico, pero en orden. Igual le van a ir poniendo la numeración en orden, en orden. Van a pegar la figura y abajito de la figura van a poner lo que representa cada gráfico, ¿verdad? Ya, ustedes realizan ese trabajo y le toman foto y le suban a la plataforma. Ahora, si ustedes van a realizar sus trabajos en Word, por favor, que sea ordenado. Que no me pase lo mismo que me pasó con la otra asignatura. Tuve que adivinar algunos números, tuve que adivinar el, el, el orden que ustedes iban poniendo sus ejercicios, por favor, ordenadamente. Eso es lo que les pido. Cada trabajo de ustedes que lo realicen, por favor, ordenadamente y sobre todo que tenga el tema de cada actividad. Eso es lo que les pido, lo más importante. Y también, si suben sus trabajos atrasados, por favor, en un justificativo mencionar el porqué de sus trabajos atrasados para poder calificar por 10. Si no hay un justificativo, se tendrá que calificar por 8. Tengan en cuenta lo que les estoy mencionando para que no haya ningún inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces sí lo podemos hacer por Word. Sí lo pueden hacer, pero de una manera ordenada. No hay problema. Háganlo como ustedes gusten, pero ordenadamente. Ya. ¿Tienen algún otro conveniente, otra preguntita? No. ¿Puede repetirme la de abajo nomás, la de aquí que dice comparen? Ya, comparen, van a observar los gráficos y encuentren las diferencias entre el colonialismo y el imperialismo. Esa es una. Van a encontrar la diferencia tanto del colonialismo y el imperialismo. Luego van a elaborar un cuadro similar y complételo. Este es el cuadro que ustedes van a completar. Tanto las diferencias, tanto del colonialismo como el imperialismo en lo económico y en lo político. Ustedes van a encontrar cuál es la diferencia de ambos en su economía y en su política. ¿Cuál es la diferencia que tienen ambos? ¿Sí, Matías? Sí, Miss. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola, muy buenas tardes, Nicole. Tardes, Lice. ¿Usted ingresó recién? Sí, porque todavía no me salía. Ya, muy bien. Igual no hay problema. La clase está siendo grabada para que usted la pueda observar completa porque no nos va a dar tiempo de poder realizar un nuevo proceso de lo que es la explicación del tema de hoy. Usted va a poder observar su clase ya mismo al terminar la clase de hoy. ¿Tienen Bueno, alguna Lice, pregunta? Ya, gracias, Nicole. ¿Tienen otra preguntita? No, Miss. ¿Todo está claro? De la Sí. actividad, ¿hasta dónde tienen que realizar la actividad? ¿Todo? ¿Completa la hoja? No, interdisciplinariedad no, Miss. Ya, eso no, muy bien, lo tienen bien claro. Lo que es tarea es todo No, No, Miss. Solo hasta los cuadros. hasta los cuadros. Muy bien, chicos, los felicito. Gracias por su atención. Me da gusto que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en la próxima clase, que es el día jueves. El día jueves nos vemos de nuevo. Por favor, una cosita adicional, sus trabajos anteriores ya van a ser calificados, ya arreglaron el inconveniente, ya voy a calificar sus trabajos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? sí. Ya. Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Que tengan una bonita tarde.
Hasta luego, Miss. Chao, Miss. Chao. Chao, Lisa. Chao.